Tengo en la línea a Jorge Romero, es el coordinador de los diputados en el Partido Acción Nacional. Jorge, un gusto poderte saludar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti aquí en Contracara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Luis? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo ven la discusión? Les trataron de meter un gol la semana pasada y había unos duendes traviesos que modificaron los dictámenes. ¿Cómo ven lo que está sucediendo con este tema, Jorge? Mira, primero decirte, querido Luis, que muy triste, porque como siempre, para no variar, los de la mayoría oficialista escriben algo en una iniciativa y luego en la mañanera te quieren explicar otra cosa distinta, para no variar. O sea, primero decirle a tu auditorio, esta es una iniciativa que por más que la quieran maquillar, por más que quieran aligerarla, lo que está haciendo es tomar recursos privados, Luis. Para toda la gente que nos está escuchando, que tenga una Afore, están tomando recursos privados para sacarlos de esa Afore que la gente decidió tener y llevárselo a un fondo público que están creando por decreto. O sea, dicen que somos exagerados, pero una comparación sería que si tú tienes dinero en un banco, el que tú quisiste escoger por el rendimiento, por las comisiones, por lo que tú quieras, imagínate que hoy por decreto sacaran tu dinero de tu banco para llevárselo a un fondo público. Bueno, eso es lo que está pasando. Eso es lo que se vota el día de hoy. Están sacando dinero de cuentas afores, recursos privados, para llevarlo a un fondo público por decreto. Eso aquí y en China se llama confiscar. Eso es decomisar. Eso es quitarte sin que te den la posibilidad de defenderte o decidirlo tus recursos. Y por supuesto que eso es algo que el PAN y la oposición vamos a votar en contra, porque vamos a defender los recursos y los ahorros de la gente que estén en donde la gente quiera que estén sus recursos. Claro. Y en principio una especie de buena noticia, la podrán ganar. Es más, Luis, te lo digo, tienen los números para ganarla. Claro. Sí, nada más que nosotros tenemos los números para ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, accionarla por inconstitucional y que nunca se vuelva ley. Querido Luis. Dime algo, Jorge. Yo entiendo la postura del PAN, entiendo los términos también que nos presentas. Es confiscatoria, es un asunto que violenta contra la propiedad privada, es un robo en despoblado, si se quiere exagerar un poco en la declaración, pero me llamó la atención que no hay escándalo más allá de la oposición. Pues el presidente de Amafore lanza un comunicado en donde dice no lo consideramos confiscatorio ni expropiatorio, está bien, de cualquier manera pues se lo quedaban de alguna u otra manera las Afores y bueno, pues era muy complejo, era un dinero que a final de cuentas no beneficiaba a nadie, dice el presidente, está ahí sudando. ¿Por qué no más escándalo más allá de la queja legítima que tienen en la oposición? ¿Por qué no están los mercados alterados, cayendo alguna situación por el estilo? Algo más allá del círculo rojo, de la política, ¿por qué no hay reacciones sobre eso? Yo creo que para empezar, querido Luis, porque la gente no ha dimensionado lo que significa esta iniciativa. Y además porque, pues, obviamente desde el gobierno son los primeros en que no sea un tema tan notorio. Cuando este gobierno quiere que de algo se enteren, lo hace con todas sus fuerzas. Y también es notorio cuando este gobierno no quiere que de algo se enteren. Nosotros estamos precisamente en esa labor, querido Luis, en usar todos los espacios posibles, como partido, como grupo parlamentario, para que la gente se entere de esto. Porque, Luis, lo más grave es cuánta gente simple y sencillamente va a tener sus recursos en un fondo que no conocen y que ni siquiera se enteren, que ni siquiera se enteraron que dispusieron de sus recursos. Y me faltó decirte algo en mi primera intervención, Luis. Ellos están diciendo que no nos alteremos, que la oposición no sea amarillista, porque solamente se están refiriendo a las cuentas inactivas, así es como ellos dicen. Es que solo vamos a disponer de las cuentas inactivas. Sí, pero ¿qué es lo que cualquier persona por sentido común entendería por cuenta inactiva? Por cuenta inactiva, lingüísticamente uno entiende que son cuentas que ya nadie reclama, que ya no tienen ningún movimiento, que prácticamente se quedaron sin dueño. Y esas no son las cuentas a las que se están refiriendo en su dictamen. Para la gente que nos escucha, si tú cotizas en el IMSS y tienes 70 años o más,
o si cotizas en el ISSSTE y tienes 75 años o más y llevas 10 años de no cotizar, ya se considera una cuenta inactiva. Imagínate, Luis. Okay. Cualquier persona que lleve 10 años de no trabajar, pero que antes trabajó 25 años de su vida y está contando con tener ese recurso en su Afore, si tienes más de 70 años, se están llevando su dinero. Pero fíjate dónde está realmente el perjuicio, Luis. El perjuicio, porque ellos dicen, es que va a ser lo mismo. Pues ahorita la tiene la iniciativa privada y después la va a tener un fondo público, pero va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Y te explico cuál es el perjuicio real. Cuando la gente escoge una Afore entre A, B, C, pues la gente por lo general estudia y decide cuál es la que le va a dar un mayor rendimiento o la que le va a cobrar menos comisión. Vaya, no es dinero que solo se ahorra, es dinero que rinde, que da rendimientos en el tiempo. Eso es la Afore, esa es la esencia misma. Entonces, en este dictamen, no solamente no te especifican cuánto rendimiento va a generar, Luis, ni siquiera señalan que tenga rendimiento. ¿Cómo pueden decir que va a ser lo mismo que tengas 10 pesos en un lugar donde genera un rendimiento o que se lo lleven a un lugar en donde quizá ni rendimiento va a generar o que genere un rendimiento mucho menor? Pues eso aquí en China es un perjuicio. Te están haciendo dejar de ganar el dinero que sí ganabas en una Afore privada. Y pues delicadísimo. No sé qué opina el representante de Afores, pero dime algo, Jorge. Veo por ahí algunos estudios, opiniones de gente experta, y dicen con todo, tomando los 40,000 millones, pensando que no lo van a reclamar estas personas, no alcanzaría para más de algunos años. La realidad es que si esto beneficia, va a beneficiar a muy poquitos en estos momentos. Y yo te preguntaría, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué viene para el futuro? Porque pues, al final, esta es una iniciativa que está saliendo con la 4T y la 4T dice, al menos estamos poniendo algo sobre la mesa, ustedes están en contra, esto va a terminar discutiéndose en la Corte, ok, pero la bronca va a seguir ahí, no hay dinero que alcance para mantener a los retirados de ahorita y de aquí a algunos años, una bomba de tiempo para el país, Jorge. Sí, mira, sí, esa parte que tú mencionas es muy importante. Sí hay para la gente que nos está escuchando una buena noticia, porque, mira, nosotros, se lo digo a tu auditorio, las minorías parlamentarias, desde hace mucho tiempo tenemos el recurso como minorías para ir ante la Suprema Corte de Justicia cuando consideramos que una reforma fue inconstitucional. Uno no puede reformar las leyes sin estar dentro del parámetro de lo que dice la Constitución. Entonces, entre muchas otras cosas que dice la Constitución en su artículo 15, nadie puede ser privado de sus bienes. A ti no te pueden quitar tus bienes si no es mediante un juicio, con formalidades debidas de un procedimiento. O sea, le va a tomar a la Suprema Corte de Justicia medio segundo declarar inconstitucional esta ley, porque es inconstitucional. Entonces, ellos podrán usar y abusar de sus mayorías como lo han venido haciendo. Pues es una ley que consideramos va a pasar en ambas cámaras y después las oposiciones la vamos a recurrir ante la Suprema y estamos convencidos de que la van a parar, no se va a volver ley. A ver, o sea, quizá me expliqué mal, pero me refiero a qué hacemos con la gente que no va a tener una Afore que le alcance de aquí a 5, 10, 15, 20 años. ¿Cuál viene por ser una propuesta de la oposición para tratar de resolver un problema? Por el asunto de las pensiones y de la edad de jubilación, casi le prenden fuego a París hace algunos meses. Misma bronca en Alemania, misma bronca que se está suscitando ya en España, Europa entera, pues está metida en un conflicto de este tamaño. Lo que escucho constantemente es no hay dinero que alcance. Ahora sí que literal, ni aquí ni en China. ¿Qué se propone entonces, Jorge? Mira, ya entiendo el punto de fondo, el tema de fondo. Y nosotros estamos muy conscientes, y también lo hemos dicho, Luis, pues claro que todos queremos, de fondo, que todas las personas que se retiran lo hagan en la mejor de las condiciones. Nosotros, recordará a la gente que a principios de febrero el Poder Ejecutivo mandó
muchas reformas constitucionales. Una trataba precisamente de las pensiones, en donde lo que querían vender era que cualquier persona que se retirara lo hiciera con el 100% de su sueldo. Pues desde un principio lo dijimos, por supuesto que el PAN y la oposición estamos a favor. Pues, ¿quién puede estar en contra de algo así? Pero también lo dijimos en su momento. Veamos bien cómo lo que uno promete, que lo puede hacer con la mejor de las intenciones, hombre, pero hay que cuidar lo que uno ofrece, sobre todo en el explicar, en el cómo lo vas a hacer. Precisamente en el 97, querido Luis, se hizo una reforma, una mala, ya se ha reformado, en donde dijeron precisamente esto: o hacemos rendir el dinero o no va a haber dinero que alcance. Entonces, claro que el gobierno debe de ser subsidiario, claro que el gobierno debe de entrarle con recursos, pero públicos, no adueñarse de los recursos privados que además son para el retiro. Te quito tu dinero que estás ahorrando tu retiro para que yo te dé para tu retiro. De tu dinero. O sea, es lo que es absurdo. Si quizá este gobierno entendiera que el dinero, hay programas sociales que sirven y hay otros que no, Luis. Quizá a muchos les da miedo decirlo, a nosotros no. Hay programas sociales que sirven y hay otros que no. Si los que no sirven, porque sirven solo para clientelizar a personas, sería un gran recurso, un gran destino el que se fueran, por ejemplo, para el retiro, para las Afores. Dinero no creo que no haya, sino creo que en este gobierno no se sabe utilizar. Oye, pero, o sea, aquí el asunto sería poder incidir más en otro tipo de inversiones. Te soy franco, Jorge, yo he platicado con mucha gente y la mayoría expertos que en el tema, que le saben, dicen, de no ser por asuntos fiscales, a la mayor parte de la población le convendría más un plan personal de retiro. Ese sí lo puedes retirar de manera inmediata, se puede hacer más fácil. La iniciativa privada tiene mucho más opciones para retiro de lo que es una Afore, porque esa es la otra bronca. La gente no tiene idea de lo que es la Afore. Y cuando vas a pedir tu Afore, le pasó a Rubén Moreira, ¿no? Pues 8 meses, ya después del escándalo le bajaron a 15 días, lo cual a mí me parece de todas maneras muchísimo tiempo, ¿no? Hoy con esto todos los trámites están en segundos. ¿Por qué esperar 15 días para checar mi Afore? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué tan burocrático? No hay ahí algo que discutir de fondo y que ponerse de acuerdo, esperemos en un momento no tan politizado, en un momento no electoral. A la gente le urge saber si conviene aún apostarle al Afore o mejor nos vamos rascando con nuestras uñas, querido Jorge. No, mira, nosotros, a ver, te hablo porque es lo que creemos nosotros en el PAN. Y sin nunca pretender decir que somos la voz de la verdad. Es, claro, por mi opinión, desde el Partido Acción Nacional. Nosotros sí creemos, como bien acabas de decir, querido Luis, que a un país lo saca adelante la gente, no los gobiernos. Los gobiernos deben ser administraciones públicas. Claro. La única riqueza que se genera en un país la genera la gente que trabaja. Los gobiernos no generan riqueza, los gobiernos deben de saber distribuirla, pero quien la produce es la iniciativa privada. En el PAN eso lo decimos con toda convicción, querido Luis. Hoy hay un gobierno que sataniza a la empresa, ¿no? Que sataniza si quieres aspirar a tener una empresa. Bueno, en el PAN creemos exactamente lo opuesto. México es su gente y su iniciativa privada. Entonces, sí nosotros creemos que se tiene que hacer una reforma integral respecto a cómo manejar los retiros, pero partiendo de la base de que sea una riqueza que se produzca por la gente. Okay. Es un sistema perfecto, pero este es un sistema ya muy parecido a lo que tú acabas de decir. Es me ahorro, le genero un rendimiento y también creo, como te decía, que el Estado, con una responsabilidad subsidiaria de todo el recurso que dispone, por ejemplo, te puedo dar 1 millón de ejemplos de cómo Sembrando Vida es un programa fallido, absolutamente fallido, querido Luis. Entonces, no tienes que desmantelar Fonatur como pretenden hacerlo, no tienes que meterte con los recursos de los privados para disponer de recursos que incluso serían muchos más, precisamente para las pensiones. Esas pensiones para el retiro sí se necesitan en este país.
Y sembrando vidas son cientos de miles, de millones de arbolitos que acaban inundándose, de arbolitos que no pasaron de 10 centímetros, o de dinero que nunca se convirtió en arbolitos. Entonces, no es que no haya dinero, sino que en este gobierno creen que la única riqueza la produce el Estado, y eso no es así. Entonces, nosotros tenemos una visión completamente distinta, pero es muy importante para tu auditorio que sepa que esta reforma, aunque pasen las cámaras, despreocúpense porque no va a pasar, porque es inconstitucional. Jorge Romero, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional. Gracias, Jorge, por estos minutos aquí en Contracara. Te mando un abrazo. Buenas noches. Buenas noches a ti, Luis, a todo tu auditorio.